Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, ahí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. En este pasaje y otros pasajes que voy a estar leyendo ahí de Mateo también, podemos ver dos grupos. Pero el Señor Jesucristo lo menciona como un grupo de, podríamos decirlo así, de creyentes. Grupo que supuestamente han creído en el Evangelio. Personas que de alguna u otra manera participan en alguna iglesia, que están escuchando la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos, y está hablando para estos días, para los últimos días, porque menciona su regreso, su venida, y que tenemos que estar preparados. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las Escrituras. Vamos a ver varios pasajes que son muy importantes, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales nos exhorta a estar plenamente seguros de la salvación. Porque la palabra de Dios dice, y el mismo Señor Jesucristo es quien lo dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Uno será llevado al cielo y el otro será dejado. Y estas palabras pues fueron dichas por el Señor Jesucristo refiriéndose a su regreso, cuando el Señor arrebata la iglesia. Se le pueden dar muchas interpretaciones, unas falsas, otras verdaderas, pero la verdad, la pura y santa verdad es que son palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo, y está hablando de que algunas personas entrarán al reino de los cielos y otras personas no van a entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a leer estos versículos, hermanos, por favor, ahí en Mateo 25, y vamos a leer del 1 al 13. Luego vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor su dirección, su bendición en cada corazón de los que aquí estamos. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra. Ayúdenos, oh Dios, a poder entenderla, Señor, a comprender. Y no solamente entenderla y comprenderla, sino también ponerla en práctica. Necesitamos, Señor, de su gracia, de su poder, del Espíritu Santo, para poder, Señor, estar siendo fieles, firmes, seguidores suyos. Y ruego, Padre, que cada uno de los que aquí estamos, Señor, podamos entender y comprender y salir bendecidos con esta palabra.
Si aquí hay alguna persona que aún no está preparada, que aún no es salva, que hoy sea el día de salvación, Señor. Que hoy sea el día que abra su corazón, le invite a usted pidiéndole perdón, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Porque su palabra, Señor, sus mismas palabras, palabras de Jesucristo, dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nos es necesario nacer de nuevo y al tener esa experiencia del nuevo nacimiento, es la venida del Espíritu Santo a nuestro ser. Padre, gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así de que, hermanos, dice la palabra del Señor, y en un momento vamos a leer ese pasaje donde el Señor Jesucristo dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Qué horrible experiencia será para aquellas personas que se queden habiendo conocido, habiendo escuchado la palabra de Dios, sabiendo que Jesucristo viene, y muchos probablemente estarán dentro de una familia, y unos de esa familia se van y otros se quedan. Terrible cosa. Imagínense qué terrible. Nosotros como cristianos, como personas que estamos plenamente seguros que si Cristo viene nos vamos con Él, no queremos que nadie se quede. Ni siquiera vecinos o conocidos. Hoy en la mañana que salíamos de la casa, yo le dije a mi esposa, si a uno le da temor de la palabra de Dios, lo que uno lee, lo que uno estudia, y uno siente temor, porque sabemos que Dios, nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo 3 veces. Y Él no tolera el pecado en su presencia. Si bien por la gracia de Dios los que hemos sido salvados, fuimos salvados por su gracia, por su misericordia, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero ¿qué será de aquellas personas que tienen en poco la palabra de Dios, que tienen en poco la obra de Dios, que tienen en poco la iglesia? ¿Qué será de esas personas? Y eso abunda. Y son personas que uno les ha hablado, si usted les ha hablado, ellos dicen que sí, que sí, que sí, que sí. Pero solamente de boca dicen que sí, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Entonces, hermanos, qué importante es la palabra de Dios, porque el Señor dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, estos cuerpos van a ser transformados, van a ser llevados al cielo. Pero muchas personas se van a quedar, personas que estuvieron en una congregación, en una iglesia, personas que escucharon y que saben que Cristo regresa. Y eso es a lo que el Señor Jesucristo se refiere aquí. A esos, precisamente a eso se refiere. Dice que el reino de los cielos será semejante, lo compara con 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes, 5 personas. Claro, está hablando el Señor vírgenes, pero sabemos que es una gran multitud de personas. No son solamente 5, es una gran multitud de personas que son insensatas. ¿Por qué? Porque tienen en poco la palabra de Dios. Pero las prudentes son aquellas personas que somos temerosos de Dios, que amamos la palabra de Dios, que nuestro corazón está en obedecerla. Y que cuando pecamos, como lo veíamos hoy en la escuela dominical o en algunas de las lecturas que se hicieron, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos contrista del pecado y venimos de rodillas a pedirle perdón. Pero es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el Espíritu Santo. Dice, vamos a ver aquí el versículo, hermanos, por favor. Dice, entonces el reino de los cielos, versículo 1, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y está hablando, hermanos, del regreso de Jesucristo. Ahora, hermanos, pero a causa, y esto es bien importante, de los falsos maestros, estas palabras han perdido el impacto y la credibilidad. Se escucha mucho y algunos han dicho que viene para tal fecha y para tal año, y otros dicen que ya y que aquí, que allá. Y no sucedió y no sucede. Y entonces eso ya hace que se pierda el impacto de las palabras. Y son palabras del Señor Jesucristo. Se pierde la credibilidad.
Pero son palabras del Señor Jesucristo, por lo tanto son palabras muy importantes, son reales y se van a cumplir en algún momento. Se van a cumplir, va a llegar el momento en que el Señor llama a la iglesia, la arrebata y muchos se van a quedar. Así es, hermano. Y nosotros tenemos que estar bien sabidos, bien claros, tenemos que estar preparados. Porque el día que suceda, eso va a impactar a millones de personas. Va a haber un impacto terrible. Millones de personas van a ser impactadas. Tanto para los dejados como para los que nos vamos. Porque los dejados van a entrar en una terrible, gran tribulación. Algo que les va a impactar horriblemente. Nosotros que nos vamos a tener un gozo indescriptible. Vamos a tener una experiencia, hermanos, maravillosa. Entraremos en un gozo indescriptible para los que somos tomados. Eso es la iglesia de Cristo. Amén. Los que hemos nacido de nuevo. Los que somos parte del cuerpo de Cristo, que estamos seguros. Y eso es el punto y ese es el propósito. Tenemos que estar seguros de que si Cristo llama a la iglesia, sube acá, estamos plenamente seguros de que nos vamos. Porque no sabemos el día ni la hora, yo no lo sé, nadie lo sabe, solamente Dios el Padre. Jesucristo dijo, solo mi Padre que está en los cielos es el que sabe. Pero nosotros no sabemos y como dije hace un momento, por causa de los falsos maestros, estas palabras han perdido credibilidad y han perdido el impacto. Pero va a suceder. Va a suceder. Ahora, los que seremos tomados entraremos en el gozo del Señor Jesucristo. Pero los que serán dejados entrarán en un caos horrible de la tribulación, donde va a haber una crisis de nervios, va a haber angustia horrible. Los que serán dejados. Por eso es de suma importancia que estemos seguros de que si Cristo llama a la iglesia, nos vamos con Él. Amén. Porque dice, vamos a continuar leyendo, dice el versículo, vuelvo a leer el versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hermanos, la lámpara es símbolo de la Biblia. Para nuestros días. Eso es lo que quiere decir el Señor con la lámpara. Porque usted sabe que en el Salmo 119 dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire, no todas las personas que van a una iglesia, no todas las personas que traen su lámpara a la Biblia, quiere decir que sean salvos. Así es. ¿Quiénes son los salvos? Los que tenemos el Espíritu Santo. Yo no lo puedo ver en usted, usted no lo puede ver en mí. Usted no puede saber si yo soy salvo o no soy salvo. Yo no puedo saber si usted es salvo o no es salvo. Amén. Dios es el único que lo sabe. El Espíritu Santo es el que va a levantar la iglesia y se va a llevar a los que tienen el Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo se van a quedar. No importa que tu papá o tu mamá sea salvo. Así es. No importa que tu hermano o que algunas personas dicen, es que mi papá es pastor o dicen, yo tengo un familiar que es pastor. Yo lo he escuchado, hermano, de personas, sí. Había una persona allá en Texas que decía, mi hijo es pastor. ¿Y eso? Amén. De eso no te sirve de nada. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a levantar en el día del arrebato. Amén. Él es el que nos va a llevar. Él es el que nos llevará. El Señor Jesucristo dice que estas personas, dice, las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, tomaron la Biblia, tomaron la palabra de Dios. Vamos a verlo de esa manera, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Dice que salieron a recibir al esposo. Hermano, se está hablando mucho y claro, muchas falsas profecías se han dicho del regreso de Cristo, le han puesto fecha, que viene para tal fecha, no vino. Y todo eso nos lleva, o les ha llevado a mucha gente a la incredulidad, le ha llevado a que se pierda el impacto de esas palabras.
yo me acuerdo, hermanos, cuando yo comencé a escuchar del regreso de Cristo, que yo nunca lo había escuchado, cuando comencé a escuchar el Evangelio, a mí me impactó mucho esto. Fue algo tan impactante como. Y ahora parece que todo el mundo sabe. Ya se ha vuelto eso tan común, parece que todo el mundo lo sabe. Y se está oyendo ese clamor: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y es cierto que viene. Eso es ciertísimo, como que estamos aquí adentro de este templo, como que es de día. Como que estamos respirando, gracias a Dios por su misericordia. Es cierto, viene Cristo. Pero causa de los falsos maestros ha perdido el impacto. Y la apostasía se ha aumentado terriblemente, y ya mucha gente, si uno se los dice, se lo están diciendo desde hace mucho, y no sucede. Y ya la gente, aunque no diga nada, pues ya como que no lo creen. Dice aquí que estas personas salieron a recibir el esposo. Esto es estar a la espera de Jesucristo. Y la esposa es la iglesia. Nosotros somos la esposa. Los que hemos nacido de nuevo somos la esposa de Cristo. Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo estamos seguros de que nos vamos con Él. En el momento que el Señor Jesucristo llama a su iglesia, o el Espíritu Santo, bueno, el Señor Jesucristo, porque dice en Tesalonicenses que Él mismo vendrá hasta las nubes y la llama. El Espíritu Santo es el que la va a levantar. Él es el que nos va a levantar, nos va a llevar a encontrarnos con Cristo ahí. Será un día glorioso, maravilloso. Algo indescriptible. Vamos a entrar en un gozo maravilloso. Algo que no lo podemos entender y comprender con nuestra mente carnal. Pero imagínense, dice que le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. En el momento que somos arrebatados, subimos a su presencia. Dice aquí, versículo que salieron a recibir, el versículo 1 al final dice, salieron a recibir al esposo. O sea, todas tomaron sus lámparas, todas salieron a recibir al esposo, todas están diciendo, bien, Cristo viene, sí, lo escuchan y se dice y se habla. Aunque a algunas personas ya les aburre esa palabra, pero saben que Cristo viene. Y muchos traen hasta Biblia, muchos tienen Biblia. Porque, hermanos, hay congregaciones de miles. Y en el mundo entero hay millones de gentes. El libro de la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero, hermanos. La Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Y gracias a Dios por ello. Pero eso no nos salva. Ni que la tengamos, ni aunque la leamos, si no la creemos, no nos salva. La seguridad de la salvación es que hemos nacido de nuevo y que tenemos el Espíritu Santo. Lo vuelvo y lo repito. Bueno, salieron a recibir al esposo. Pero vea el versículo 2, aquí es donde se encuentra la división, el problema. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hay muchísimas personas, hermanos, que están entre la iglesia, que no han nacido de nuevo, tristemente. Y el propósito de predicar el Evangelio es para que todas las personas se aperciban, que piensen. Mira, el Espíritu Santo no nos deja estar sin darnos cuenta. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo estaba en una iglesia y yo sabía que no era cristiano, me decían hermano, brother, hermano Jesse. Y se cantaban a veces himnos, otras veces lo he dicho, de que cuánto amo yo a Cristo. Yo sabía que yo no amaba a Cristo. Yo sabía que yo no era salvo. Yo lo sabía. Ahora, ¿quién me dejaba saber eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Tú no has nacido de nuevo. Ahora, ¿para qué lo hacía o por qué lo hacía? Para que no me agarre de sorpresa. Para que yo me arrepienta y yo busque el arrepentimiento, busque
el aceptar a Cristo, busque el tener ese encuentro verdadero, personal con el Señor Jesucristo, el tener el nuevo nacimiento. Yo sabía. Entonces, no hay nadie que le vaya a tomar de sorpresa que está dentro de una congregación, si se predica el Evangelio, que haya escuchado, y si el Señor arrebata la iglesia y se queda, no le agarró de sorpresa. No le agarró de sorpresa. El Espíritu Santo le está diciendo: tú no eres salvo. Tú no eres parte de mi iglesia. Tú no eres parte de mi cuerpo. Tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Tú no has nacido de nuevo porque tú no me amas. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros sentimos amor por el Señor Jesucristo. Es un amor que no lo puedo describir. Nos enamoramos de Cristo porque el Espíritu Santo nos deja saber que Él fue el que dio su vida, el que se sacrificó, el que derramó su sangre para darnos la salvación. Y sentimos hambre de leer la palabra de Dios. Sentimos deseo de conocerla, de leerla. Y sentimos amor hacia la palabra de Dios. O sea, no es que nomás ahora cambié de religión. Ahora, antes era de cierta religión, ahora soy de esta otra religión, ahora soy bautista. No, hay algo en lo interior, hay algo que ha transformado mi ser, nuestro ser, el alma. Eso es haber nacido de nuevo. Y el Señor no quiere que estemos ignorantes, dice el Señor aquí. 5 de ellas eran prudentes. Estas 5 prudentes se dieron cuenta, se arrepintieron, tuvieron ese nuevo nacimiento y hay amor hacia la palabra de Dios, a obedecerla. Pero 5 insensatas, 5 tontas o como usted lo quiera llamar, que no le dan importancia a la palabra de Dios, le buscan peros. Se ponen a ver los defectos del maestro, del predicador o de cualquier persona en lugar de enfocarse en lo que Dios está diciéndonos. Porque entre la iglesia va a haber, o hay líderes, hay pastores, hay maestros, hay miembros de iglesia, visitantes, simpatizantes que están metidos en la iglesia pero que no han nacido de nuevo. Y claro, yo no lo puedo saber, usted no lo puede saber, o aún fuera de las iglesias, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Amén. Jesucristo lo sabe. Pueden tener Biblia en su casa, pueden traerla a la congregación donde vayan y estar a la expectativa del regreso de Cristo porque lo han escuchado, porque han oído. Y saben que Él regresa, aunque no le dan la importancia, porque dicen, pues desde cuándo lo están diciendo, pero ya saben. Y eso es, personas que piensan así, es por la insensatez. Vea lo que dice el versículo 3, dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, hermanos, estos mismos 2 grupos ahí en Mateo capítulo 7, por favor, unas hojitas hacia atrás. En el verso 24... Y es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. La persona prudente que escuchó las palabras de Cristo. Dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, el Señor Jesucristo está poniendo el ejemplo de la vida de la persona, de la vida del ser humano, que no se deja llevar
por vientos, que no se deja llevar por falsas doctrinas, que no se deja llevar por la influencia del fulanito, del vecino, del primo, del otro, no se deja llevar por influencias de otras personas porque está fundada sobre la roca, porque la roca es Jesucristo en su vida, la palabra de Dios es la que gobierna su vida, la que manda en su vida, el Espíritu Santo es el que le está guiando. Pero cuando una persona está fundada sobre la religión, sea denominación, sea lo que sea, pues al ratito veo otra denominación que le gustó más, pues para allá se va. Al ratito salió de la bautista, se va con los adventistas. Porque sucede, hermano, suele suceder. No, ya no estoy con los adventistas, ahora me fui con los otros, con los testigos de Jehová, de los testigos de Jehová a los bautistas a los pentecostales y de los pentecostales a los adventistas, y se andan brincando de una iglesia a otra o de denominación a denominación. Pero eso da a entender de que no tienen su mirada en Cristo Jesús, no están fundados sobre la roca, la cual es Cristo. Para mí Jesucristo y su palabra es lo que más vale, la denominación sale sobrando. Ahora, si no me enseñan la palabra de Dios, donde yo esté congregándome, tengo que buscar donde me prediquen la palabra de Dios, donde me enseñen la palabra de Dios. Pero si te están enseñando la palabra de Dios, amén, ahí estás bien, ahí quédate. Dice: el Señor descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre la religión, X religión. Bueno, vemos estos dos grupos nuevamente, que oyen la palabra de Dios. Unos son prudentes, la obedecen, y otros son insensatos. Ahora, el Espíritu Santo, a través de Santiago, nos dice ser hacedores y no tan solamente oidores. Ahora, por ser hacedores, eso no es lo que nos salva. No, venimos a ser hacedores porque nos arrepentimos y Cristo vino a nosotros, el Espíritu Santo vino a nosotros, y Él es el que nos da la fuerza y el poder para ser obedientes a la palabra de Dios. Porque dice ahí en Santiago, ser hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer cuando yo no puedo? Porque nunca voy a poder. Yo no puedo obedecer la palabra de Dios. Usted lo puede, nadie puede. Amén. Venimos a Cristo, venimos al Señor. Señor, perdóname, yo no puedo, ayúdame. Él nos da el Espíritu Santo y Él es el que nos da el poder de obedecer a la palabra de Dios. Amén. Y entonces es cuando venimos a ser hacedores, no engañándonos con una religión o con una denominación, sino que viene el poder de Dios a nuestras vidas, y entonces nos convertimos en esas personas hacedores, que fallamos y fallamos, pecamos y vamos a pecar, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros se va a contristar y nos entristece a nosotros y nos hace sentirnos horriblemente mal, y nos lleva al arrepentimiento, nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no queremos volver otra vez a vivir como antes vivíamos. Y entonces el gozo de nuestra salvación vuelve a nosotros. Vuelve. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado para que vivamos en el fruto del Espíritu Santo. En el amor, en el gozo, en la paz, en la benignidad, en la bondad, en la templanza, en la mansedumbre. Fallamos, sí, pero le pedimos perdón y Él nos restaura, nos levanta una vez más y entramos en el gozo del Señor. ¿Sabe qué es en lo que fallamos? En doblar nuestras rodillas y orar, amén, hermanos. Amén. Y por eso a veces vivimos, hermanos, sin victoria. Vivimos derrotados, una vida derrotada, cristiana derrotada, porque fallamos en la oración. Y también hay otra cosa, que no queremos perdonar a los que nos ofenden. Y si no perdonamos, Dios no nos perdona y el pecado se nos va acumulando en nuestras vidas, se nos va acumulando. ¿Y qué necesitamos? Doblar nuestras rodillas. Decir: Señor, yo no puedo perdonar. Señor, yo no puedo orar, yo no puedo leer tu palabra.
Pero yo quiero, porque hay el deseo en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hay ese deseo, pero no podemos. Pero Dios puede a través de nosotros. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo. Bueno, aquí vemos una vez más, hermanos, esos dos grupos. Vamos a ver otra vez esos dos grupos. Son palabras del Señor Jesucristo, Mateo 13. En el versículo 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. Note usted que vuelve otra vez a mencionar el reino de los cielos, o sea, todo el grupo de gente que dice ser cristiana, todo el grupo de gente que dice ser creyentes, dice a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, el trigo es la iglesia, hermanos. El trigo son los verdaderos creyentes. Dice que sembró cizaña. La cizaña son los falsos. Pero están mezclados. Vamos a decir, o podríamos creer y pensar que son muchos más la cizaña que el trigo. No sabemos. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 25 hace esta misma comparación. Ahora, ¿quién es el que se encarga de sembrar la cizaña? Dice que el enemigo. Y dice que la sembró entre el trigo y se fue. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El trigo da su fruto, da buen fruto, la cizaña da mal fruto. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora, ¿qué es esta siega? Es cuando el Señor Jesucristo levanta la iglesia. Y ahí es donde va a haber la separación. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, en el cielo, allá en el reino de los cielos. Eso lo puede ver también en Apocalipsis capítulo 14, ahí describe esto. Cuando el Señor levanta su iglesia, levanta el trigo, y cuando también se queda la cizaña sobre el planeta Tierra, en la tierra. El apóstol Pablo también dice en Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio y el sabio. El sabio y el insensato. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora, aquí, hermano, no se trata de quién puede y quién no puede obedecer a la palabra de Dios, sino quién es prudente y quién es entendido. Porque usted está escuchando, yo estuve leyendo todo esto, y de mí depende, de usted depende si somos prudentes o somos insensatos. Si digo, esto no es para mí, o no me interesa, o no sé, menosprecia, vaya. Y eso es insensatez, menospreciar la palabra de Dios. Si hay algo que no entendemos, tenemos que preguntarle al Señor o tenemos que rebuscar en la palabra de Dios. Porque yo sé que yo no voy a poder explicarle todo al 100%, pero el Espíritu Santo sí puede explicarle todo. Amén. Dios puede, y Dios quiere que usted y yo y cada uno de nosotros le busquemos a Él con todo nuestro corazón. Que le busquemos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Pues la voluntad del Señor es la salvación para nuestras almas, la salvación para cada uno de nosotros, para todos los que estamos aquí. Dice la palabra de Dios que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Entonces, no nos dejemos engañar. En otras palabras, concentrémonos a la palabra de Dios. Tenemos que concentrarnos a la palabra de Dios, porque estas palabras son del Señor Jesucristo y fueron la respuesta o en respuesta a la pregunta que le hicieron sus discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida? Esa fue la pregunta que le hicieron sus discípulos en el capítulo 25. Vamos a regresarnos, hermanos, por favor. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y las primeras palabras fueron estas: mirad que nadie os engañe. Y fíjese que el primer engañador a veces es la persona en sí. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo? O sea, ¿por qué? Porque nosotros mismos podemos levantar argumentos en nuestra mente. Sabemos que el diablo está detrás de todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, por nuestra debilidad o por ignorancia, nos podemos dejar llevar por Satanás, por el diablo. Entonces, hermanos, por eso dice la palabra del Señor: no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor para nosotros, somos cristianos, somos salvos, dice que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que estemos preparados porque Cristo viene pronto. Los discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida? Vamos ahí al capítulo 24, hermano, por favor. En el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esas fueron las primeras palabras del Señor Jesucristo. Las primeras palabras: miren que nadie los engañe. Ahora está hablando con sus apóstoles, con los discípulos que estaban más cerca de él. Y como dije hace un momento, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a una persona que el apóstol lo confiesa como su hijo amado, como alguien que es un verdadero cristiano, y le dice: ten cuidado de ti mismo. Y lo mismo nos dice a nosotros: tengamos cuidado con nosotros mismos. No nos dejemos llevar, arrastrar por el diablo, por el engaño de los demonios, de Satanás, por el engaño de las cosas de este mundo. Luego el Señor Jesucristo le presenta cómo estará el pueblo de Dios cuando Él regrese. Veamos ahí en el mismo capítulo 24, verso 37, dice la palabra del Señor ahí: mas como en los días de Noé. Después de que le hace la pregunta, después de que Él le responde: mirad que nadie os engañe, les comienza a narrar estas palabras. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué está hablando el Señor Jesucristo? De su regreso. Dice: así será también cuando yo regrese. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y luego dice: ¿verdad? Pues porque no sabéis el día, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuándo el Señor Jesucristo va a regresar, pero sí sabemos que Él viene. Amén. Y sí sabemos, hermanos, cómo estar preparados. Amén. Nosotros, los que ya hemos entrado a ser parte de la iglesia de Cristo, sabemos cómo fue que lo hicimos, pero hay muchas personas que están dentro de las congregaciones y pueden ser parte de nuestra familia, miembros de nuestra familia, que aún no han entrado. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, dice que es como martillo que quiebra la piedra. Es la palabra de Dios. A veces no es por forzarlos, no es por obligarlos, no es por empujarlos, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios.
y nuestro testimonio para con ellos. Nuestro testimonio también. Ahí, hermanos, el Señor, vamos a regresar al capítulo 25, dice, versículo 3, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. El versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces tomaron la Biblia y asegurándonos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. A través del nuevo nacimiento, a través de que nos hemos arrepentido y hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, a sus discípulos, es a quienes está hablando aquí. Son palabras del Señor Jesucristo y son para sus discípulos, y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les encomendó que estas palabras las transmitieran a las demás personas. Gracias a Dios nos llegaron a nosotros las tenemos, las estamos leyendo, las estamos examinando, y nosotros tenemos que continuar creyéndolas y compartiéndolas. Que la gente dice que ponen fecha de que Cristo viene y que no se cumplió, eso es problema de ellos, no de nosotros. Nosotros seguiremos creyendo de que Cristo regresa pronto. Amén. Seguiremos creyendo que Cristo regresa pronto y creemos que Él regresará. Amén. Lo creemos con todo nuestro corazón y eso se va a cumplir. Va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Y va a ser algo maravillosamente, una sorpresa maravillosa para nosotros. Algo precioso. Así es de que estemos seguros de que no solamente tomamos la lámpara, hay que asegurarnos que hay aceite en esta vasija. Ese aceite es el Espíritu Santo. La vasija somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Dice, continúo leyendo, versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Un adormilamiento de la iglesia adormecida, y aún aquellas personas que no son salvas también se adormecieron. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibir. Ese clamor se está escuchando, hermanos. Se escucha. Se escuchan falsas noticias, falsas enseñanzas, porque no sabemos qué día, pero se está escuchando ese rumor. Aquí viene el esposo, y ya viene el esposo. Cristo viene. Dice, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Empezaron a hacer sus preparativos, a prepararse. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, no tienen el Espíritu Santo y están, ¿verdad? Es el ejemplo que el Señor Jesucristo pone. El versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Sabemos que ese aceitito, que es el Espíritu Santo, solamente viene a través del arrepentimiento. Arrepentimiento, pedir perdón al Señor Jesucristo y aceptarlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo, que es el aceite del cual está mencionando aquí el Señor Jesucristo. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Termino con un versículo en Apocalipsis 22, hermano. Apocalipsis 22, versículo 17. Dice la palabra de Dios aquí, y el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu Santo está llamando a las personas y nosotros como la esposa de Cristo tenemos que hacer el llamado a la gente.
Porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 12, he aquí que vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 7 de ahí. Y acá el Señor dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque es gratis. Amén. La salvación es gratis. El precio que el Señor Jesucristo pagó fue muy alto. Fue un precio muy, muy alto. Tuvo que sufrir tortura, torturado, morir, después de haber dejado su trono glorioso y venir a sufrir, a pagar el precio de tus pecados y mis pecados. Todas mis maldades, tus maldades, Él las llevó en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó el precio, pero la salvación es gratis. El Señor Jesucristo dice, ven. El Espíritu Santo dice, ven. Y nosotros, como la esposa de Cristo, tenemos que decirle a la demás gente, ven, ven a Cristo. Porque Él te ama y Él quiere la salvación de tu alma. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por la salvación, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por sus promesas, Señor. Usted dice que viene pronto y nosotros lo creemos. No sabemos cuándo. Pueden pasar años. Podemos irnos a través de la muerte y aún no ha venido, pero sabemos que va a venir. Usted vendrá. Usted viene, Señor, porque lo que usted promete lo cumple. Muchas de las promesas de su palabra se han cumplido. Hay algo otras que no se han cumplido, pero se van a cumplir. Señor, ayúdenos a no perder esa fe, a no desmotivarnos, a no permitir, Señor, que las palabrerías de los falsos maestros o de las personas malas que son enemigos de la cruz de Cristo nos desmotiven o nos arrastren a hacer cosas que a usted no le agradan. Padre, queremos continuar fieles, firmes, creyendo en su palabra, en que usted regresa, que usted viene por su iglesia y siendo de buen testimonio para aquellas personas que nos miran donde quiera que vayamos. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén, hermano.